Vamos a seguir reflexionando sobre el tema celular y somos una iglesia celular y tenemos que estar involucrados en la célula, todos sin excepción, para estar vinculados, integrados y al tanto del cuerpo de Cristo. Y he titulado el tema de hoy, afirmando lo principal. A veces podemos estar ocupados en las cosas secundarias, superfluas, vanas, y olvidamos lo principal. Dejamos de lado lo que a Dios le agrada, dejamos de lado lo que es necesario, en lo cual tenemos que invertir nuestras fuerzas, nuestros ánimos, nuestros recursos y nuestra vida. Y aquí vamos a comenzar con el texto de Mateo capítulo 7, del 21 al 23. Y viene lo que dice Jesús. Este está en el marco del Sermón del Monte. Recuerden, de paso les enseño doctrina, el Sermón del Monte está en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, donde Jesús convocó a sus discípulos y empezó a decirles las leyes del reino. Ahí se instaló la gracia de Dios y estos 3 capítulos hablan también con el final de las bienaventuranzas, de todo lo que se espera de un obrero, de un discípulo de Cristo. Y aquí le dice Jesús a sus discípulos, a nosotros. Amén. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí encontramos un texto que ya conocemos, donde nos marca el tema de cuál es la condición para entrar al cielo. ¿Cuál es? Está clara en este texto, ¿verdad? Y es un tema principal, la voluntad de Dios. Por eso dice, no todo el que me dice Señor. Hay mucha gente que habla de Dios, lo sabemos bien, dice Dios y habla y enseña inclusive de Dios. Pero si no hace la voluntad de Dios no va a tener ninguna opción, no va a tener ninguna posibilidad. Pero también aquí luego dice, Señor, ¿acaso no profetizamos? Y dice Jesús, muchos me dirán en aquel día. Y fíjense lo que le dicen estas personas que estaban escandalizadas. Imagínense, les dijo Jesús, disculpen, ustedes no van a poder entrar. Ustedes no entran en el cielo. Y ellos se escandalizaron seguramente. Esto es algo que llama la atención. Y dice, no profetizamos en su nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Bueno, gente que dice, que hace, pero en realidad no hace lo que dice. Esa es la razón. Porque si hubiera sido la voluntad de Dios, todo lo que ellos hubieran hecho, obviamente estaban aprobados. Pero ellos decían hacer cosas que en realidad no hacían. Y en otra cuestión, un comentarista dice, puede ser que hayan hecho cosas que eran parte de la voluntad de Dios, pero ellos no estaban sometidos a la voluntad de Dios. Es como que lo hacían puntualmente, a veces, pero no siempre. Y nosotros tenemos que estar comprometidos con la voluntad de Dios. Tenemos que estar siempre queriendo saber cuál es la voluntad de Dios. Y lo más triste es que cuando lo sabemos, a veces lo hacemos, pero otras veces cuesta hacerlo. Cuesta hacer la voluntad de Dios. Por eso decimos siempre la voluntad de Dios no se razona. ¿Y por qué siempre la tenemos que razonar? ¿Por qué siempre tenemos que pensar si la tenemos que hacer o por qué la tenemos que hacer y qué opción habría si no la hiciéramos? ¿Habrá alguna otra posibilidad de no hacer lo que Dios me pide y me demanda? ¿Por qué me pide tal cosa si yo no quiero o yo no lo acepto? Aquí Jesús dice, hay que hacerla. La voluntad de Dios no se cuestiona, no se discute, no se razona. Hay que hacerla. Y eso es lo lindo, cuando la hacemos a la voluntad de Dios, estamos obedeciéndolo. Y la obediencia perfecta es la única que pone las armas espirituales que nosotros tenemos dadas por Dios en acción. ¿Y cuáles son esas armas espirituales que nos ha dado Dios? La oración, el hecho de reprender demonios, el hecho de tener fe, el hecho de
andar en victoria, con valor, proyectarse para conquistar. Una persona que no hace la voluntad de Dios o que condiciona su propia voluntad y quiere manipular la voluntad de Dios como diciendo voy a hacer a mi antojo lo que yo quiero, pero voy a simular que hago la voluntad de Dios ante los que me miran, pero en privado no la hago. Hay gente que en privado no hace la voluntad de Dios. Hay gente que está haciendo cosas muy feas en la oscuridad, en las tinieblas en privado. Por eso Jesús está sacando a luz aquí un tema que tiene que ver con nuestro ministerio principal, hacer la voluntad de Dios. Y algunos dicen, tenemos que encontrar la voluntad de Dios, tenemos que buscar la voluntad de Dios o tenemos que hacer la voluntad de Dios. Bueno, hay gente que está buscando la voluntad de Dios. ¿Cómo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, acá la tenés, está clara. Tenemos que saber lo que dice la Biblia para saber cuál es la mente de Dios y su voluntad. Y está clara, solo que nosotros somos rebeldes, no la hacemos y hacemos nuestra propia voluntad. Por eso Jesús dice, no mi voluntad sino la tuya. Es la voluntad de Dios, no la nuestra. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, aquel que quiera seguirme, níguese a sí mismo. Cargue su cruz cada día y sígame. Por eso estas personas eran activistas, eran figuradores, eran personas que aparentaban hacer la voluntad de Dios y a lo mejor confundían, engañaban, y a lo mejor la gente como nosotros nos la creíamos. Y hasta podríamos haber dicho qué creyentazos que son, qué bárbaros. Sin embargo, a Jesús nadie lo engaña. A Dios nadie lo engaña. Y nosotros tenemos que estar segurísimos de estar haciendo la voluntad de Dios. Por eso un líder celular, más que cualquier otro, tiene que estar pidiendo la confirmación de la voluntad de Dios para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios se tiene que comprobar. ¿Y cómo es la comprobación de la voluntad de Dios? Los frutos. Cuando vos hacés la voluntad de Dios hay frutos y además lo disfrutás. Pero cuando no estás haciendo la voluntad de Dios, estás rellenando un espacio, entreteniéndote, como haciendo algo de activista o de religioso, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. Por eso Jesús deja algo muy claro, la voluntad de Dios es fundamental. Hacer la voluntad de Dios es lo principal. La voluntad de Dios es lo que a Dios le agrada. Por eso antes de hacer cualquier cosa, tendrías que preguntarte, o tendríamos que preguntarnos, ¿esto le agrada a Dios? ¿Esto le agrada a Dios lo que voy a hacer? Bueno, ahí vas a tener un índice, ahí vas a tener algo como para pensar, esto seguro que no le agrada a Dios. Entonces, ¿lo vas a hacer o no? Hay gente que sabe que a Dios no le agrada y sin embargo van al frente. Dicen, no, bueno, mañana empiezo el régimen, ¿vieron? Dicen, no tengo que comer esto, pero mañana empiezo el régimen. Bueno, con la voluntad de Dios pasa lo mismo. Mañana empiezo a hacer la voluntad de Dios. Y así pasan los días y la voluntad de Dios es postergada y desobedecida. La voluntad de Dios es su mandato. Él estableció que se haga su voluntad. Por eso nosotros tenemos que ser personas que nos neguemos a nosotros mismos. Hay personas que no se niegan nunca a sí mismos. Hay personas que están haciendo su propia voluntad. Pero cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y por último, la voluntad de Dios da frutos. Vos vas a ver personas frustradas, fracasadas, rendidas, angustiadas, tristes, amargadas, porque no hacen la voluntad de Dios. Pero cuando haces la voluntad de Dios, Dios te confirma de una manera gloriosa. Y principalmente si hay almas salvadas, ya hay gozo en los cielos, más tu gozo por haber hecho la voluntad de Dios. Así que sería bueno que le pidiéramos a Dios sabiduría y confirmación de cuál es su perfecta y agradable voluntad, para poder hacerla sin ninguna demora. Saben que no hay que faltar a las reuniones. ¿Cuántos saben eso? Dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y dice, no, es un condicionante, no dejen de congregarse. Y sin embargo la gente se deja de congregar. Está desobedeciendo.
Ama a tu enemigo. Y hay gente que odia al enemigo. Desobedecen la voluntad de Dios. Hay que reconciliarse siempre con las personas a las cuales nosotros podemos estar ofendiendo, sin embargo, es como que no pasa nada. Bueno, hay muchas cosas que vamos a descubrir cuando nos ponemos a ver y a conocer cuál es la voluntad de Dios. Y más como líderes, porque estamos guiando al pueblo, estamos guiando a la grey de Dios. Y qué triste sería de que un líder no sepa cuál es la voluntad de Dios. Y que venga alguien que no es un líder y le observe, le diga, ¿no tenés que hacer esto acaso? ¿O no tendrías que actuar de esa manera? Pues yo he visto y he sido testigo, no en esta iglesia, ¿no? Gracias a Dios, pero he sido testigo en otras iglesias donde una persona, por así decirlo, y discúlpenme esto que voy a decir, del montón, exhortó a un líder y tenía razón. Y cuando vos tenés razón de parte de Dios, el cielo te respalda. Y ahí, obviamente, Dios está con vos. Y esa persona exhortó a un líder y el líder lo miró, se quedó como diciendo ¿qué hago? Y terminó reconociendo que esa persona tenía razón. No porque seas líder o pastor, te las sabes todas. Vos sabés bien que estamos aprendiendo y hasta que partamos de este mundo vamos a seguir aprendiendo. Pablo decía ya entrado en años y después de haber tenido un montón de carrera ministerial y ministerio apostólico, todavía prosigo a ver si lo alcanzo. Y nosotros tenemos que seguir aprendiendo. Así que podamos ser sensibles a la voluntad de Dios para ponerla por obra inmediatamente. Amén. El siguiente texto dice así. Gálatas 5, del 16 al 26. Otro motivo principal, fundamental. Digo pues, dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Espíritu nos va a guiar a agradar a Dios, pero también a tener fruto para la gloria de Dios. Pero si estamos en la carne, vamos a estar agradando al diablo. Y qué bueno es que nos demos cuenta. Si nos damos cuenta que estamos agradando a la carne, inmediatamente nos arrepintamos, pidamos perdón y tratemos de andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es andar en comunión con Dios, andar en comunión con el Espíritu Santo, andar en comunión con Jesucristo. Porque Dios está con nosotros como poderoso gigante, pero también Cristo está en nuestro corazón y el Espíritu Santo ha venido a nosotros para investirnos de poder. O sea que no estamos nunca solos y tenemos que pedirle ayuda y guía para poder andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es lo principal. Andar en el Espíritu es temerle a Dios. Es temerle a Dios. Algunas veces podemos darnos cuenta fácilmente si no estamos temiendo a Dios cuando hacemos locuras o cosas vanas o cosas feas que hieren al prójimo en el sentido de que son pecaminosas y que están haciendo más agrado al diablo, como dice mi hermano muchas veces, el diablo aplaude, pero hay gente que no le importa. Y eso habla de dejadez, habla de desidia, pero también habla de una persona que no le teme a Dios. Es decir, escuchad, cuando vos vivís como se te antoja, no importando lo que Dios piensa, no importando lo que le agrada a Dios, ya estás fuera del Espíritu, estás en la carne. Y Dios quiere que nosotros andemos en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, vamos a estar preguntándonos siempre, ¿le agrada a Dios esto? ¿Esto es del agrado de Dios? Dios está acá. Y bueno, si nos damos cuenta inmediatamente que Dios está agraviado con nosotros por lo que estamos haciendo, pidamosle perdón a Dios o pidamosle ayuda a los que nos aman y confían en nosotros y son discretas personas que pueden estar intercediendo por nosotros para ayudarnos. Y qué lindo es que vos tengas a alguien para decirle, mira, ayúdame en esta debilidad o en esta situación que me traiciona o
que no puedo vencer. Por ejemplo, el vicio del alcohol, del cigarrillo, de la pornografía, de la droga, son cosas que atacan al alma humana y la torturan y la hacen desviar por camino de perdición. Y hay personas que se pueden abrir, pero tenés que ser reservado, tenés que ser una persona muy discreta y por supuesto fiel para interceder por esa persona que sufre y es sincera para reconocer su debilidad. Por eso hay personas que no se animan a confesar esas debilidades. Hay personas que lo esconden y no se dan cuenta que tarde o temprano son descubiertas. Había una persona hace mucho tiempo, ya pasó gracias a Dios, que nos dábamos cuenta, esto ya hace como 25 años más o menos, éramos pocos en aquel entonces y nos conocíamos muy bien. Y resulta que venía siempre como disimulando, y cuando en ese tiempo era más afectiva la cosa, no había pandemia, nada, cuando nos abrazábamos, nos besamos, y esta persona siempre ponía esta parte. Y era porque tenía olor a pucho. Y era porque sabía que íbamos a sentir su olor de cigarrillo. Pero lo sabíamos, pero no nos dijimos nunca nada. En el sentido de que tenía que cambiar esa actitud y ese pecado o ese vicio que lo ataba. Y un día pasó un tiempo, vino ese pastor, quiero confesarle un pecado, quiero confesarle porque tuve una victoria, Dios me liberó, y bueno, para él fue un acto glorioso de liberación, había dejado el pucho, y lo dejó definitivamente. Y ahí fue cuando le dijimos, ya lo sabíamos, pero bueno, damos gracias a Dios porque pudiste vencer esa debilidad. Pero si lo sabes, intercedé, orá, y si quien más, abrazarlo, orar por esa persona, cubrirle la cabeza para que lo bañe Cristo con su sangre y no siga atado de debilidades, de vicios, de pecados, porque dice la Biblia que nosotros no tenemos que dejarnos gobernar por nada ni por nadie. Por eso, si a vos el alcohol te ata y decís no puedo estar sin una cerveza, no puedo comer sin un vino, tenés el vicio, estás atado. Vos tenés que ser libre de toda atadura, de todo el yugo. Y por supuesto sometido a Dios, y Dios te va a bendecir en gran manera. En segundo lugar, andar en el Espíritu es estar consagrado a Dios. Es estar consagrado a Dios. Y la consagración es un acto de entrega, es un sacrificio de ofrenda grata delante del altar. No es un pasar al frente y decir me siento mal y lloro porque me siento arrepentido, arrepentida. Ahora, si eso es sincero y si tu entrega es verdadera delante del trono de Dios, eso va a ser tomado por Dios como una ofrenda grata y va a ser una gran bendición. Pero hay personas que no se consagran nunca, no se entregan nunca. Le dan a Dios retazos, migajas, puchitos, pero no tienen una entrega absoluta a Dios, diciéndole, heme aquí, Señor, haz conmigo lo que se te antoje. Yo quisiera preguntarle, ¿hay alguien que hizo ese tipo de entrega? Bueno, hay quienes la hemos hecho. Haz conmigo lo que quieras, Señor. Y como es tal la confianza que tenemos en Dios, que nos fiamos de Él con todo nuestro corazón, sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Y lo que Él determina para nuestra vida es lo mejor para nosotros y exactamente lo que más necesitamos. Al principio, como somos egocéntricos, mezquinos, podemos estar diciéndole, Señor, te doy 2 horitas el martes, te doy 1 horita el domingo, otra hora para la célula, pero Dios quiere todo, porque Él lo dio todo. Él no escatimó ni su propio Hijo para darlo en la cruz por todos nosotros. ¿Cómo no le damos a Dios también todas las cosas? Por eso cuando vos te entregas a Dios, ya no te queda nada para vos. Todo le pertenece a Él. Y está en sus manos. Entregale a tu familia, entregale a tu esposa, entregale tu negocio, entregale tu sueldo, entregale tu vida. Cuando vos le entregás todo a Dios,
Dios lo recibe como una ofrenda grata, pero no. Si lo mezquinás, si sos una persona que decís, no, esto no me quites las 2 horas de siesta que tengo por ir a la iglesia, o no me quites la pesca. Me acuerdo que alguien me dijo, no, si a mí me sacan la pesca me muero. Y bueno, Cristo murió por nosotros. Hay personas que condicionan a Dios. Es como el caso de esa mujer que que contrata a una empleada para estar trabajando en su casa y dice, mira, limpiar toda mi casa, pero este cuartito ni lo toques. Y es así lo que hacemos con Dios. Te doy lo que yo quiera, pero cuando quieras pedirme algo que yo no quiera, ahí ya no cuentes conmigo. Hasta ahí llegó mi amor. ¿Cuántos entienden esto? Por eso hay personas que están condicionando a Dios, no se han entregado, no se han consagrado y no se dan cuenta que a medida que crecemos en la madurez y en el discernimiento, eso es fácilmente detectable, fácilmente reconocible. Por eso los líderes, más que ningún otro, tienen que darse cuenta de estas señales que son muy evidentes en los que creen. Por eso cuando le dijo que el cuerpo apostólico se reunieron los 12, dice Hechos capítulo 7, para elegir a los diáconos, no podían ser cualquiera. A ver, date, ti. No, a ver, a quien le caiga esta piedrita va a ser diácono. ¿O quiénes quieren ser diáconos? Levanten la mano. Tampoco. Dice, elige a hombres fieles, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, y da ciertas características que marcan que las personas que sirven a Dios no pueden ser cualquiera. Y Dios nos ayuda en nuestras debilidades y nos hace vivir de victoria en victoria. Pero tenemos que estar consagrados a Dios, donde Dios tiene que ser lo principal, lo primero. Amén. Si Dios no es lo principal ni lo primero, somos idólatras y perversos, porque hemos puesto a Dios al costado y nos hemos puesto a nosotros improvisados. En tercer lugar, es disfrutar de los beneficios del fruto del Espíritu Santo. Y obviamente esto es necesario, fundamental. Y en esto tenemos que pedirle ayuda a Dios siempre y concentrarnos y consagrarnos a Dios para poder disfrutar de estos frutos, como dice Gálatas capítulo 5. Vamos a seguir porque el tiempo va. Sigue el siguiente texto, Habacuc 2:2. Y Jehová me respondió, dice el profeta, y dije, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Y hablo de la visión. Nosotros también, además de andar en el Espíritu, tenemos que andar en la visión. Bueno, la visión de la iglesia. Si estás en esta iglesia, conocer la visión, integrarte a la visión, trabajar por la visión y concretar la visión. Amén. ¿Por qué? Porque Dios te revela lo que quiere de tu vida y lo que quiere de tu ministerio. Dios te va a revelar. Dios te va a dar una señal clara para que vos puedas proyectarte. 2, es trabajar por ese futuro. Y 3, es preparar ese futuro. Y aquí quiero detenerme un ratito, muy breve nada más, principalmente porque algunas personas, además de no tener visión, no lo digo por ustedes, ojo, lo estoy diciendo en general, porque también otra señal evidente de la marcha de la obra y de la conquista que hay a través de la marcha de la obra es la visión de aquellos que se proyectan. Un pueblo sin visión perece. Una persona sin visión anda dando vueltas, se aburre, no conquista, no logra nada. Vos tenés que tener visión de Dios. ¿Cómo quisiera que este barrio sea todo de Cristo? ¿Cómo quisiera que toda mi familia pertenezca a Dios? Y vos tenés que trabajar por eso. No es simplemente decirlo. Y si vos tenés visión de Dios, Dios te lo va a revelar. ¿Cómo quisiera que toda mi clase sea de Cristo? ¿Cómo quisiera que haya nuevas células en diferentes barrios, en mi rama celular? ¿Cómo quisiera que el siguiente pueblo sea de Cristo si estás a cargo de una congregación? Bueno, gracias a Dios que hay quienes tienen visiones, se proyectan y trabajan porque han visto el futuro que les espera.
se espera a los que tienen visión es glorioso, porque Dios lo que te va a revelar es maravilloso y te espera cosas que ojo no vio, ni oído oyó, porque eso es lo que espera el que tiene visión. Ahora, si no tenés visión, no esperas nada, no tenés esperanza, tampoco futuro, y estás allí como dando vueltas, siempre lo mismo, rutinario, y bien, como una costumbre ritualista que te termina manteniendo siempre en el mismo lugar. Como aquel caso que contó Jacob hace muchos años, de una persona que estaba en un auto, subía al auto, imitaba el motor del auto, como que cambiaba marcha porque andaba el cambio de marcha, era un auto viejo, pero no tenía ruedas, estaba siempre en el mismo lugar. Y esa persona se entusiasmaba como que estaba manejando un auto, pero siempre estaba en el mismo lugar. Los que no tienen visión siempre están en el mismo lugar. No hay crecimiento, no hay proyección, no hay futuro, no hay esperanza. Es como que no ven nada por delante, por lo tanto nada les llama la atención y les atrae. Y por lo tanto no hay para qué trabajar, no hay para qué hacer algo si no hay una visión. El que tiene visión ve el futuro, trabaja por ese futuro y prepara ese futuro para que sea una realidad. Amén. Y voy a terminar con un punto que quiero de paso llamar la atención para una formación de liderazgo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la visión. Vos empezás un grupo con 2 o 3, pero si tenés visión, sabes que Dios prospera cuando somos fieles en lo poco. Si fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Por lo tanto, vos ya sabés la palabra, conocés la palabra y sabés que Dios está no solamente en el proyecto, sino en el proceso para que eso se cumpla. Por lo tanto, vos como líder tenés visión, es decir, uy, empiezo y sé cómo empiezo, pero no sé cómo termino. Por lo tanto, como la promesa de Dios es que si soy fiel, me va a poner en lo mucho, me tengo que preparar para lo mucho. No es como esa persona que dijeron, estás embarazada, pero bueno, hay posibilidades de que tengan mellizos. Es una posibilidad lejana. Y se confió que iba a ser madre de una sola criatura, pero le vinieron 3 chicos, tuvo trillizos. Y a última hora tuve que salir corriendo a buscar biberones, pañales, cunita y todo multiplicado por 3. Cuando vos tenés visión de Dios, tenés que multiplicar, vaya a saber por cuánta cantidad de sillas, porque van a haber muchas almas que van a conocer a Cristo. Amén. Porque tenés fe y tenés visión. Pero si no tenés visión, no vas a preparar nada, no vas a trabajar por ese futuro. Ustedes le pueden decir a varios miembros de la iglesia, esto lo digo delante de testigos, que cuando nosotros éramos un grupo, mejor dicho, de 20 personas, yo les decía, miren que va a llegar un día en que no los voy a poder visitar como los estoy visitando ahora. En aquel tiempo yo los visitaba toda la semana. Va a llegar un día en que ya no voy a poder estar dedicados a ustedes como lo estoy ahora. Pero yo se los estaba diciendo. No es que lo que llegó hoy me sorprendió. No, claro, me sorprendió. Nosotros tenemos que ver el futuro que nos espera. Y el futuro que nos espera es glorioso. Cosas que ojo no vio, ni oído, oyó, están preparadas para aquellos que amamos a Dios. Amén. Así que tenemos que tener fe y tenemos que tener visión, pero también trabajar por ese futuro que Dios nos ha marcado claramente. Vamos a terminar aquí y vamos a seguir orando. Te invito a ponerte de pie, iglesia, por favor. Léete después cuando puedas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 1 al 7, donde está el texto que te acabo de citar, donde fue elegido el grupo de los diáconos de una manera muy especial. Dios Todopoderoso y Santo, Rey de Gloria, gracias te doy por tu visitación, por tu presencia. Bendice a todo tu pueblo aquí conforme sean las necesidades que haya en tu iglesia. Añade, Señor, tu porción de gracia sobreabundante para que ningún bien le falte a tu pueblo.
Y Señor, encomendamos en tus manos a todos los que están sufriendo. Libera a Nicole, libera a Facundo, libera a Marquitos, a Miguel. Señor, bendice a Isabela fortaleciéndola. Y también a Carlos Marciano, a Chela y a todos los que están afectados por diferentes problemas. También a Esteban Rosales, sánalo. Bendice a todo tu pueblo, Señor, a toda tu iglesia, en el nombre de Jesús. Levanta tu mano al cielo y decir gracias, Dios, por el milagro en mi vida y en la vida de mi familia. En el nombre de Jesús te doy gloria. Amén. Amén. Y así sea.